Ya llegó la doctora y dijo, mira, quiero que seas fuerte. Quiero que, pues no sé, dice, trates de asimilar las cosas. La vida es así, va y viene. Pero si tu esposa falleció ese mismo día que te accidentaste y hasta la sepultaron. Y ese día era un día normal, como todos. Me paré, le dije a mi esposa, voy a seguirle chambeando. Ahí llegué, empecé a preparar mi material. Y ya me dice ella, como a qué hora subo a ayudarte. Y le digo, yo siento que como a las 3 ya empiezo. Dice, me llevo a las niñas. Y le digo, pues tráetelas, pero las dejas con mi mamá. Llegó, estaba yo acabando de cargar explosivo en los cohetes. Cuando ya llegó, puse mis cohetes, puse mi vara y ella se sentó así para allá para ponerle mecha. Estaba un bote de agua que tenía yo así que era para tomar. Le dije, sírveme un vaso de agua, por favor. Sí, dice. Cuando ella se fue, que iba a agarrar el agua, yo sentí, o sea, no oí así que tronara fuerte, sino nomás sentí algo, como que el aire me empujó. Lo único que sí me acuerdo es que sentía yo mucha calor después de eso. Ya se me quedó como un zumbido en la oreja y medio escuchaba yo voces así lejanas. Estaban gritando, apágalo, apágalo. Ya desperté hasta el hospital. Quedé resentido con la vida. Aparte, le reclamaba yo a Dios. Le dije que por qué me había pasado cuando no tomaba. No me portaba mal. Todo el tiempo que estuve con la difuntita, que fueron 6 años, nunca la traté mal. Todo fue lo normal de una familia. Entonces, ¿por qué me había tratado así? ¿O por qué? Pues no. ¿Por qué me había pasado eso? Recordar de la psicóloga que me decía, mira, la vida va a seguir y tú tienes 2 motivos por el cual seguir. Y sí, están esas niñas. Tú demuéstrate a ti, demuéstrale a la gente que puedes seguir, que las puedes sacar adelante. Yo le digo, creo que sí. Me dijo, mira, los accidentes son normales. Nadie los provoca ni nada. Son cosas que nos tienen que pasar. O a lo mejor pues, nos van a pasar. Y cuando estás para morir, ahí ella me lo dijo, cuando estás para morir, cualquier momento te puedes morir. No necesitas estar malo, no necesitas estar viejo, no necesitas nada. Y fue ahí donde me dijo, mira, tienes tus 2 manos. Sí es cierto, dice, tienes quemaduras que fueron profundas y a lo mejor eso te impide un poco, pero dice, estás completo. Empecé a recuperar la vista. Estaba yo con mi hermano. Estaba yo así acostado. Le digo a mi hermano, ¿está prendida la luz? Y dice, sí. Le dije, a ver, apágala. Y veía ahí un punto. Algo así, un punto así, arriba. Ya la apagué. Le dije, préndela. Dice, ¿por qué? Le digo, ¿dónde está el foco? Le digo, y así, creo que a tentetillas, ¿no? Le digo, ¿está por ahí? Y dice, sí. Le digo, prende la luz. La prendía y como que se alumbraba. Le di, apágala. Y se apagaba, se oscurecía. Le digo, ya empiezo a ver, güey. No manches, ¿sí? Otra vuelta. Ya, digamos, ya no era llorar de tristeza, sino de alegría, güey.
ya vi, ya empezaba yo. Poco a poco ya empezó a aclararse más la vista. Existe el destino. Creo que todos traemos un destino. Pues llega un momento que no sabes ni cuándo ni cómo, pero como decías hace rato, pum, va a desaparecer. Después de todo eso, ya tomé la vida. Pues es mejor estar contento. Ya Dios dirá cómo nos vamos. Tengo que en un tiempo, aunque estuve resentido con Dios, pero con el paso de lo que he vivido, me doy cuenta que Dios lo hizo para que estemos contentos y estemos viviendo a la perfección. Pues mientras estemos aquí, tenemos que seguirle, sea como sea y como venga. Ver la vida con optimismo, sea con alegría. Sí es cierto, hay cosas que a veces te preocupan, pero cada quien escoge su vida como quiere ser y la toma como la quiere tomar. No más que desafortunadamente a veces el mal se nos mete y el egoísmo nos gana, porque nos preocupa más lo económico, creo. No, porque dicen, y si es cierto, no, vienes, naces sin nada y te vas sin nada, todo se queda. ¿Qué caso tiene desgastarnos tanto? Y al último se va a quedar, si al último lo dejas. De todo lo que he sufrido, creo que ya no hay lugar para sufrir, sino mejor vivirla así, contento. Porque si sufres, te enfermas. Y si estás enojado todo el tiempo, creo que hasta el mismo día se hace como pesado. Andan vendiendo gas. Por ejemplo, esos detalles dan felicidad. Pues sí, pasa, como le decimos varios, ay, ya viene la vaca. Aunque pues no tiene ni relación, ¿no? La vaca con el gas. Que fuera un lechero todavía, ¿no? Sí. ¿Qué piensas de esta charla? Pues me hace sentir que estás completo o satisfecho en la vida que estás. Como que te desahogas un poco, ¿no? Como que te desestresas. Pero ahorita ya viene lo duro. Hay que trabajar de vuelta. No, hay que trabajar de vuelta ya. Sigue la chamba, la vida sigue. Si la historia de Jesús te conmovió, no te vayas sin conocer a Adrián. Su testimonio de muerte, vida y esperanza merece llegar a tu corazón. Suscríbete si crees que estas historias deben seguir contándose y cuéntanos en los comentarios qué te dejó esta historia.